Vino Amaduna Eloenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Konene. Vamos a hablar hoy sobre el chisme, la calumnia. Está escrito en Vayikra: no andarás chismeando entre tu pueblo. Alti Rajil Beameja. ¿En qué consiste ser chismoso? Un chismoso es el que va de uno a otra persona diciéndole: fulano dijo tal y tal cosa. He oído tal y tal cosa de esa persona. Aún si el chisme que propaga es cierto, es verdadero, es verdad, y no va en ello mala voluntad, ahí no tiene mala voluntad el que dice, aún si es verdad, y no tiene voluntad, no obstante, es una violación de un mandamiento de Dios divino. Y esto es un grave pecado, el cual puede causar la muerte para algunas gentes en Israel. Puede causar la muerte para personas en Israel y no lo va a poder asociar, y por culpa de esto. Por esta razón, este mandamiento va seguido. No desatiendas la sangre de tu prójimo. Inmediatamente debe decir, no descuides la sangre de tu prójimo. Un ejemplo está con Doeg, el edomeo, quien contó a Shaul, al rey Saúl, que Ahimelech había dado a David, que estaba fugitivo, pan y una espada. Aunque lo que contó fue cierto, y no es ninguna calumnia sobre Ahimelech, ya que no había hecho nada mal con ello, y aun si Shaul, el rey Saúl, mismo le hubiera preguntado a Ahimelech, este le habría contado lo que hizo, ya que él no tenía intención de obrar, de actuar en contra del rey Saúl. Al hacer eso, el chisme que dijo Doeg causó la muerte de muchos sacerdotes, de muchos Kohanim. Una sola información que mandó. Hay muchos ejemplos en la Torah. Hay un pecado mucho más grave que el ser chismoso, que es la calumnia. Quiere decir, cuando una persona habla mal sobre alguien, aunque esté contando la verdad, mira, está diciendo la verdad, pero está hablando mal. Si alguien inventa maliciosamente falsedad sobre una persona, también es culpable de difamar su reputación. El chismoso es el que dice, fulano hizo tal y tal cosa. Sus padres fueron fulano de tal. He oído tal y tal cosa acerca de esta persona. Y la naturaleza de la cosa tiende a deshonrarlo. Al calumniador se le aplican las palabras que están en Tehilim, en los Salmos. Destruya el Señor todos los labios lisonjeros, la lengua que habla de jactancia. Aquel que presta atención a los informes difamatorios es peor que el que los propaga. El decreto de aniquilación de nuestros antepasados en el desierto fue dictado 40 años solo por el hecho de la tendencia de ellos a calumniar. ¿Hasta dónde se extiende la prohibición de las calumnias? Una persona le pregunta a otro, ¿dónde puedo conseguir fuego? Y la respuesta es, se puede hallar fuego en la casa de fulano de tal, donde hay mucha carne y mucho pescado, donde siempre están cocinando algo. Una calumnia le dijo, ¿dónde puedo conseguir fuego? En casa de fulano, nada más. ¿Por qué tiene que decir que tiene mucha carne, mucho pescado,
que están cocinando siempre algo. ¿Por qué? Solamente a lo mejor fulano no tiene, más nada. Hay ciertas sombras de calumnias, polvo de calumnia que se llaman sombras. Es algo como una especie, una calumnia disfrazada. Como por ejemplo, cuando uno dice, ni hablar de ese hombre, no deseo contar lo que pasó. Él quiere contar, no deseo contar, o palabras semejantes hasta el efecto. Si se habla de las virtudes de una persona en presencia de sus enemigos, eso también constituye una sombra de calumnia, porque esto incitará a los enemigos de esa persona a contar cosas que la perjudicarían. Dijo el rey Salomón con referencia a ello en los Proverbios, en Mishlei, el que saluda a su amigo en voz alta al madrugar de la mañana, por maldición se le considera. ¿Cómo es eso? También la calumnia que va revestida de una aparente broma dio a Salomón, al rey Salomón, las razones para decir en una inmensa sabiduría los proverbios también, como un loco que a su amigo, como a un loco que arroja como trapos encendidos, flechas y muertes del hombre que engaña a su amigo. Y dice, ¿acaso no lo hice en broma? También es calumniador el que difama disimuladamente, fingiendo que habla inocentemente. Y cuando es amonestado por ello, replica con aparente ignorancia. Yo no sabía que esto era una difamación. Yo no sabía que era la shonara. Si uno pronuncia una palabra difamante, ya sea en presencia o en ausencia de su semejante, o si uno cuenta cosas que al ir circulando pueden causar cierto daño tanto a la persona como a la propiedad de su semejante, aunque solo haya sido con el propósito de hostigarlo o de asustarlo, también se considera una calumnia. Si esas cosas ya han sido dichas en presencia de 3 personas, se presume que ellos ya están enterados. Y si uno de los 3 repite a alguno otro, ya no constituye una calumnia, siempre que él no las haya dicho con la intención de propagarlas aún más lejos. ¿Qué precauciones ha de tomar la persona para abstenerse de calumniar? Si es estudioso, que se ocupe en el estudio de la Torah. Y si es iletrado de la Torah, que practique la humildad y la tzedatá. Dijo el profeta Jeremías Barabá. No, pero dijo Jeremías Barabá en Talmud babilónico en el Tratado de Sotá 42 años. Estas 4 clases de gente nunca van a contemplar la presencia de Dios. Primero, los escarnecedores. Segundo, los hipócritas. Tercero, los embusteros y los calumniadores. Los escarnecedores pueden ser inferidos donde extiende Moshah su mano a los escarnecedores. Según Rashi, significó la palabra hebrea Moshah, es arrancó. A los hipócritas también, y cada uno tiene su razón. No hay sinceridad en sus bocas. Entonces, están prohibidas las bromas, salvo si se refieren a los ídolos o las cosas malas. Porque dice, y el profeta Eliyahu se burlaba de ellos. ¿De qué? De todo lo que tiene que ver con idolatría, paganismo, etc. Baruch Hashem le'olam. Amén.